Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo. Boletín que, como ustedes saben, se centra en cuestiones que les afectan de manera directa y que desde luego no va en absoluto en la línea de la práctica totalidad de los medios de comunicación en España. Hay alguno que no va en esa línea, como es el caso de la Tribuna de España, pero bueno, ya saben ustedes que su director está exiliado y escondido. O sea, y en fin, es una de esas cosas como para plantearse si aquello sigue en España. Formalmente, pero no. La verdad es que lo de los medios es terrible. Por cierto, que hablando de España, si tienen ustedes oportunidad de leer la homilía de Pedro J. Ramírez este fin de semana en El Español, se van a quedar pasmados, porque es uno de los ejercicios de adulación de poderosos más extraordinario que se ha visto en España en tiempo y tiempo. Desde el Vivan las Caenas que le gritaban a Fernando VII, pues ha habido pocos así. Bueno, vamos a ver, algún obispo que llevó bajo palio a Franco, en fin, cosas de este tipo, pero vamos, el ejercicio es tremendo y además alabando a empresarios de los cuales alguno tiene una trayectoria como para hacer, pero vamos, un serial negro en Netflix, esa es la realidad, pero eso sí, es verdad que hay gente que te puede colocar mucha publicidad en el medio. Y verdaderamente es algo tremendo lo que aparece, porque al final encima hay una apología del pelota diciendo que parece mentira lo que se habla de la pequeña y mediana empresa y sin embargo de estos grandes empresarios no se habla. Bueno, se habla de la pequeña y de la mediana empresa porque son el 80% de los puestos de trabajo en España y porque primero el Partido Socialista y después el Partido Popular los ha perseguido con una hazaña tremenda, provocando unas cifras históricas de desempleo. Esas son dos razones fundamentales para hablar de la pequeña y mediana empresa. No tenemos nada en contra de que se hable de la gran empresa, sobre todo si la gran empresa se comporta honradamente. El problema es que muchas veces son unos enjuagues terribles y cuando pasa por el terreno de la energía o de la banca o cosas parecidas, eso se silencia porque contratan publicidad. Y evidentemente eso es miserable. Pero ya encima pelotear, bueno, eso es incalificable. Nosotros no estamos en eso, ni lejanamente, vamos, ni se nos pasa por la cabeza, estamos en contarles lo que sucede y lo que les afecta. Y hoy empezábamos en el editorial contándoles el rifirrafe entre Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del gobierno español, por desgracia, para España y para la Unión Europea, y Luis Almagro, que es el secretario de la Organización de Estados Americanos. Zapatero es un imbécil, ha dicho Almagro, y no se equivoca, es más, es benévolo. Es benévolo porque efectivamente la definición que ha dado Almagro es que el imbécil es el que tiene problemas para comprender a los demás. Zapatero no ha comprendido nunca a los demás porque no ha querido comprenderlos. Daba lo mismo lo que pidiera el pueblo. A él iba por su camino y se llevaba por delante a quien fuera. Y si tenía que ir a por periodistas de manera muy concreta, y sabemos de lo que hablamos, pero vamos, perfectamente, o a por quien fuera, él iba. Y si tenía que retorcerle el brazo a la Constitución, lo hacía. Y si tenía que ir tirando de decreto para entrar en el fraude de ley más o menos disimulado, ni pestañeaba a la hora de hacerlo. Y si tenía que prometer cosas contrarias a la ley, las prometía y las ejecutaba. Eso por mencionar alguna de las líneas de conducta de José Luis Rodríguez Zapatero. Que Zapatero es un monstruo, no en el sentido del torero que la gente ve y dice, es un monstruo, porque claro, hace unas chicuelinas y unos naturales tremendos, no, un monstruo en el sentido peor del término, es algo que algunos llevamos diciendo mucho tiempo. Posiblemente una de las anécdotas que yo no olvidaré jamás, de la época en que Federico Jiménez Los Santos dirigía La Linterna de COPE y yo formaba parte del grupo de contertulios, fue una noche en que entrevistó a Zapatero y todo el mundo salió encantado con el que entonces era jefe de la oposición y encantador de serpientes, salvo yo, que salí convencido de que si semejante fulano llegaba a la Moncloa, pobre España. Episodio que recordaría años después Alberto Míguez, una de las personas que estaba en esa tertulia, cuando quien ahora se dirige a ustedes dirigía ya La Linterna de COPE
Y cuando dijo, hay que ver aquella noche con don Federico cómo nos engañó a todos, y de pronto Alberto Míguez añadió, menos a usted, don César, que fue el único que se dio cuenta de lo que había delante. Zapatero es uno de los personajes más miserables moralmente, más desprovisto de corazón y de decencia, más corrompido éticamente y más dañinos de toda la historia de España y buena parte de la universal. Todo lo que tocó en su etapa como presidente del gobierno en España lo convirtió en estiércol, en heces, en guano. Era el rey Midas que convertía lo que tocaba en oro al revés, a la inversa, invertido. Y en ese sentido, el daño que Zapatero le hizo a España y de rebote a la Unión Europea, España todavía no se lo ha quitado de encima. Como si fuera una lepra tan asquerosa como su moral, Rodríguez Zapatero contaminó de tal manera al Partido Socialista que el Partido Socialista no ha conseguido salir de la indecencia, la vileza y la bajeza que caracterizaba a Rodríguez Zapatero. Es más, el Partido Socialista está tan contaminado que alguno de sus militantes más decentes, como es el caso de Ladrón de Guevara, este fin de semana decía que el Partido Socialista lo mejor que podía hacer era disolverse y desaparecer de la vida política española. Personalmente, quien ahora se dirige a ustedes no tiene nada en contra de la existencia de partidos socialdemócratas. Es más, considera que históricamente han tenido un papel muy digno en muchísimos países. No es el caso de España, pero sí en otros países. Pero el problema es que el Partido Socialista había entrado en crisis a mitad de la década, a inicios de la década de los 90, y Zapatero ya lo sumió en la indecencia absoluta. Y precisamente de esa indecencia no ha salido. Y el Partido Socialista, hasta que se purgue del último residuo de toda la miseria moral de Zapatero, no tiene nada que hacer. Va a seguir siendo una escombrera y un estercolero. Esa lepra zapaterina se ha extendido al Partido Popular. La política de Rajoy fue Zapatero 2. Hizo lo mismo con el gasto público, hizo lo mismo con la ideología de género, hizo lo mismo con los nacionalistas catalanes, hizo lo mismo con los terroristas de ETA. Rajoy era una copia con esos sibilantes de Rodríguez Zapatero. Y así le ha ido a España, que sigue sin salir de una crisis que Zapatero provocó un año antes de que estallara la crisis en todo el mundo. España tenía su propia crisis ya en el 2007, provocada por un miserable que se llama Zapatero. Esto, muchísima gente lleva viéndolo muchos años. Yo recuerdo, allá por el año 2005, 2006, que hablando con una persona importante aquí en Estados Unidos, me dijo Zapatero es un jerk. La traducción de jerk, perdonen ustedes la grosería, al español sería un gilipollas. Y esta persona, en el curso de una cena en el sur de Estados Unidos, en que analizábamos una serie de cuestiones, lo que me dijo fue, Zapatero es un gilipollas, perdonen ustedes, pero es la traducción del término inglés, y les va a provocar a ustedes una crisis económica que les va a disparar el desempleo. Y no se equivocó. Al cabo de un año, año y pico, en eso estaban en España y no han conseguido salir de ahí. Pero claro, mientras el Partido Socialista sigue aplaudiendo a Zapatero, mientras Pablo Iglesias dice que el mejor presidente que ha habido en España es Zapatero, mientras el Partido Popular no quiere recordar a Zapatero porque en buena medida ha ido siguiendo sus huellas, Montoro hubiera podido ser un ministro de Zapatero sin ningún problema, de los más perversos y canallas, pero ministro de Zapatero, claro, de pronto Zapatero sale fuera de España. No le llaman como a Felipe González o como a Aznar, porque todo el mundo sabe que Zapatero es un imbécil, como ha dicho muy correctamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero claro, sale ¿a qué? A ser el palanganero de la dictadura venezolana. Y en eso Zapatero está en lo suyo. Si con quien él se abrazaba era con Evo Morales, se abrazaba con Correa, con Daniel Ortega, con Hugo Chávez, está en lo mismo, en la indignidad, en el liberticidio y en la bajeza moral. Gratis no, ¿eh? Gratis no. Porque sabemos la tarifa que cobra Zapatero por cada viaje que hace a Venezuela y desde luego gratis no va. Pero esa es la situación. Claro, llega un momento en que la gente que está viendo
la crisis terrible que sufre Venezuela, que es un país del que se han marchado más de 2 millones de personas y muchos se marchan con lo opuesto. No llevan ni maleta, abandonan el país caminando a donde puedan, hacia la nada, con una mano delante y otra detrás, porque la dictadura chavista es espantosa, pues Zapatero va y la defiende. Y la gente que está viendo eso y que sabe que Zapatero es el correveidile de una dictadura repugnante que mata de hambre a sus propios súbditos, claro, ve a Zapatero y siente ganas de vomitar. Y es lógico, porque uno ve a Zapatero y se le revuelve el estómago. Y en medio de esa situación, cuando en un momento determinado Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, de pronto dice, bueno, el día menos pensado que hay una crisis humanitaria y no sabemos si va a haber una intervención, Zapatero, que lógicamente está a sueldo de una dictadura asquerosa, repítase una y mil veces hasta que la gente lo comprenda y lo asimile, pues inmediatamente Zapatero ataca a Almagro y dice, parece mentira que no se conozca lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Eso lo dice Zapatero. Parece mentira que sea así, porque el problema de Venezuela son las medidas de Estados Unidos. Claro, Almagro, que está harto de ver a un sujeto que desde el año 2016 defiende a la dictadura venezolana, pero además sigue defendiéndola, porque el Papa Francisco empezó con eso, pero claro, cuando la cosa ya se puso muy mal en el terreno internacional, cuando empezó a haber muertos por las calles, etcétera, empezaron a salir ciertas escenas, el nuncio de su santidad empezó a plegar velas, porque, hombre, pueden ser maquiavélicos, pero no son imbéciles. El título de imbécil en grado máximo, supino y superlativo lo tiene Zapatero sin discusión. Y cuando de pronto Zapatero dice eso, pues Luis Almagro se le acaban hinchando las narices y en una entrevista en un canal norteamericano dice que Zapatero es un imbécil, que está en el grado máximo de la imbecilidad, que le han explicado 7 veces lo que había que decir y sin embargo ha seguido en las mismas, y que por supuesto además lo que hay es unos vestigios de una corrupción y unos vestigios de la suma indignidad en Zapatero que no se pueden negar, porque desde el año 2016 es el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura venezolana. Todo esto es verdad. Zapatero no ha dejado nunca de ser un imbécil, y un imbécil dañino, y un imbécil defensor del totalitarismo de izquierdas, y un imbécil que causa la desgracia de millones de personas. Eso es Zapatero. Que el gobierno español inmediatamente haya protestado, porque claro, el presidente del gobierno es una criatura amamantada a los pechos de Zapatero, bueno, eso hasta cierto punto se puede entender. O sea, casi va de sí. Lo suyo sería que el gobierno hubiera mirado para otro lado, se hubiera puesto de perfil y no hubiera defendido a un indeseable que está defendiendo a una dictadura que ha causado la desgracia, el sufrimiento, el dolor de millones de personas, incluso en muchas ocasiones la muerte de personas. Organización tan poco sospechosa de no ser de inclinación izquierdista como Amnistía Internacional, reconocía hace apenas unos días que los asesinatos, lo que llamaba ejecuciones extrajudiciales, perpetrados precisamente por el régimen de Venezuela se suman por centenares. Es un régimen asesino, es un régimen, por supuesto, liberticida, es un régimen totalitario, es un régimen que mata de hambre al pueblo. Y es un régimen que además se lucra con el narcotráfico y precisamente las medidas que han adoptado el Canadá, los Estados Unidos, estados de la Unión Europea contra Venezuela ha sido precisamente contra esas personas que están implicadas en el narcotráfico mundial y que son correas de transmisión del régimen venezolano. Y a esa chusma es a la que defiende Zapatero. Y la defiende porque es un imbécil. Pero un imbécil en el sentido bíblico del necio en el libro de los Proverbios. Es decir, el necio que es un imbécil y que además de que hace el mal, disfruta haciendo el mal porque el mal para él es un placer. Esto es Zapatero. Llevamos diciéndolo 15 años porque sabemos lo que es Zapatero. Y lo que sucede es que todavía se intenta defender a un indeseable
miserable como Zapatero en ciertos círculos. Por supuesto, el Partido Socialista no va a reconocer que ha sido una desgracia para el partido y para España incalculable. Pero mira tú de pronto, como en el cuento del emperador que iba en pelota, del traje del emperador, de pronto sale Almagro y dice, es un imbécil. Le recomiendo que no sea imbécil. Hay unas muestras de falta de integridad absoluta, hay unos vestigios de corrupción inmensos. Es el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura venezolana, que además está matando a la gente de hambre y se dedica al narcotráfico. Eso es Zapatero. Y lo ha clavado, lo ha definido solamente con el tema de Venezuela. El tema de España es que no hay una miseria que no haya recaído sobre España en la última década y media que no tenga su origen o su apoyo en Zapatero. Zapatero no creó ETA, ¿eh? Es un imbécil. Hubiera sido difícil que hubiera creado una organización como ETA, pero pactó con ella desde antes de los atentados del 11 de marzo, que precisamente son atentados que siguen sin estar esclarecidos. Y se portó muy bien con una banda de criminales y excarceló a esos criminales, y luego Rajoy ha seguido esa política y parece que Pedro Sánchez ya la va a culminar. Seguimos viviendo en el zapaterismo moral y político y por eso España está sumida en la cima en la que se encuentra. Con una izquierda que no tiene discurso, nada más que el guerracivilismo, el sectarismo, la hipocresía y la ideología de género más desorejada. Con una derecha que carece de discurso porque se limita a agachar las orejas ante la miseria de la izquierda y hacer exactamente lo mismo. Y está demostrando que es tan corrupta en términos políticos y morales como la izquierda. Y con unos nacionalistas catalanes y vascos que junto con Podemos están a ver si le dan el tantarantar al régimen y se alzan con el santo y con la limosna. En el caso de nacionalistas catalanes y vascos que tienen el respaldo de la Iglesia Católica, pues seguramente será el santo, la limosna, el campanario, la parroquia y los cepillos de la Iglesia y, por supuesto, pagando el resto de los españoles. Esta es la realidad de Zapatero. Y vaya si esto les afecta a ustedes, porque lo que ustedes están sufriendo no es nada más que la primera política de Zapatero, la segunda política de Zapatero perpetrada por Mariano Rajoy y la tercera oleada de política de Zapatero seguida por Pedro Sánchez. El imbécil al poder. Y lo más grave del asunto no es solo que sea un necio, es que como el necio que denunciaba el sabio rey Salomón, es el necio que encuentra un placer en hacer el mal. La desgracia de millones de inocentes a uno y otro lado del Atlántico. En fin, examinamos este y otros temas de interés especial con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, basándose en hechos objetivos y contrastados por él mismo, define al expresidente Rodríguez Zapatero como el súmum de la imbecilidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, congraciándose con su excolega y también, como saben, que es defensor de las causas perdidas, pues ha salido en la defensa de su compañero socialista y va a presentar una protesta vía diplomática ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, por lo que considera insultos al expresidente Zapatero. Pero fue José Luis Rodríguez Zapatero quien lanzó la primera piedra al acusar al secretario de la OEA de no conocer las reglas básicas de la Carta de Naciones Unidas. Además, Zapatero también criticó unas declaraciones de Almagro sobre una hipotética militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. El secretario general de la OEA señaló en Colombia respecto a una intervención armada que no se debía descartar ninguna opción. Eso lo reprodujimos también aquí. Declaración que luego consideró el secretario de la OEA malinterpretada y rectificó, resaltando que la organización había aclarado muchas veces su rechazo a cualquier maniobra ilegal. Pero esta fue, van a escucharlo ahora a continuación, la respuesta de Almagro a las acusaciones de Zapatero. El secretario de la OEA afirma que Zapatero está en el grado máximo de imbecilidad.
refiriéndose, claro está, al grado de comprensión de una persona. Afirma que únicamente trata con estas palabras de dar un consejo a Zapatero, que deje de ser imbécil. En primer lugar, nosotros hemos dejado claro ya, esta es la 7ª vez que aclaramos que estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier intervención armada, ataque militar, agresión, invasión. Definitivamente esos son postulados básicos de la Organización de Estados Americanos. Nuestras opciones, las que hemos manejado, son en perfecta consonancia con el derecho internacional público y con el derecho interamericano. Tienen que ver con la responsabilidad de proteger, tienen que ver con el derecho internacional humanitario, tienen que ver con la responsabilidad penal internacional. Pero además, el señor Zapatero y yo hemos estado en veredas diferentes todo este tiempo. El señor Zapatero ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en el año 2016, 2017, 2018. Yo he estado luchando en contra de la dictadura venezolana todo este tiempo. Por otra parte, me extraña que el señor Zapatero no haga referencia a mis aclaraciones anteriores. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad, que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías. Eso, yo hice una referencia a grados de invisibilidad por hacer referencia a esas incapacidades de comprensión, porque cuántas veces uno tiene que aclarar algo para que eso no pase. Pues mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante, es un consejo importante, es un consejo bueno, que creo que le puede hacer mucho bien. Por otra parte, Además, Luis Almagro habla de la indignidad política del expresidente español, a quien considera el auténtico ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, el embajador en Europa y en los foros internacionales. Defender una dictadura, como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí de vestigios de corrupción política, ahí hay vestigios de indignidad política, porque si no definitivamente nadie puede hacer eso. Porque viene haciéndole mandados al régimen desde el 2016. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende a la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para cualquier político, pero, o sea, definitivamente no nos llama la atención a esta altura, ¿no? Obviamente. En lo que se basa el secretario de la OEA para calificar a Zapatero de imbécil máximo es, entre otras cosas, que haya dicho que las sanciones que el gobierno estadounidense ha impuesto al gobierno venezolano perjudican al pueblo. Almagro dice que el expresidente español parece ignorar que lo que congelan los Estados Unidos son los fondos provenientes de la corrupción y el narcotráfico con el que se relaciona al régimen de Nicolás Maduro. Eso es todavía más grave que lo anterior que dije, ¿no? O sea, agrava la situación. Tantas dificultades de comprensión no se puede tener. Si usted ve las sanciones que han aplicado Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos a la dictadura venezolana, tienen que ver con narcotraficantes y corrupción, congelamiento de fondos de narcotraficantes, como el vicepresidente Tarek El Aissami, presos en Nueva York por narcotráfico como los sobrinos del presidente y obviamente los recursos que provienen de ahí, recursos provenientes de la corrupción en Venezuela. Entonces, y los testaferros que tienen que ver con esa corrupción y con ese narcotráfico. ¿Está defendiendo el señor Zapatero eso?
está defendiendo el descongelamiento de los fondos provenientes del narcotráfico de los dictadores venezolanos, está defendiendo el descongelamiento de los fondos provenientes de la corrupción, dinero que pertenece al pueblo venezolano por parte de los dictadores del régimen bolivariano. Eso es completamente inaceptable. Yo no recuerdo tanta indignidad política en una persona. Tenemos que decir que razón al señor Almagro no le falta. De Zapatero, su imbecilidad, su carácter dañino, su conducta corrupta, su vileza moral, seguimos en una línea parecida. Esto es triste porque a uno le satisfaría pensar que Zapatero es el único problema, ¿no? Entonces lo estirpas como si fuera un tumor y no pasa nada. Pero es que Zapatero provocó metástasis incluida en la derecha hace muchísimos años. Y en estas estamos. Y esto de pronto se ve cuando determinadas situaciones son ocultadas por los medios de comunicación. Ustedes recordarán que la semana pasada dedicamos un editorial a hablar de Dolores Delgado, la antigua fiscal de la Audiencia Nacional y ahora ministra de Justicia. Y dedicamos a hablar de ella porque había indicios, que sería interesante que se esclarecieran en un sentido o en otro, de que había aceptado la misión de impedir la extradición de un miembro del clan Botín, clan que controla el Banco de Santander, a Guatemala para responder por un caso de corrupción política. Esto no lo contó en España nadie. En términos radiofónicos lo contamos nosotros en ese editorial, en términos de prensa por internet lo contó La Tribuna de España y san se acabó, no dijo nadie nada. Porque hablar del clan Botín significa que puedes perder la publicidad del Banco de Santander y eso no está dispuesto nadie, y porque además se daba la circunstancia de que, bueno, en toda esa historia, pues claro, perdías la publicidad del Santander y además aquí empezaba a aparecer el hilito de lo que podía ser presuntamente una inmensa trama de corrupción judicial. De manera que silencio absoluto de los medios. Alguno se atrevió a decir que la ministra conocía al comisario Villarejo, que ahora mismo está a la sombra, está entre rejas por distintas actividades nada santas, y entonces hubo quien señaló la relación con Villarejo, pero por supuesto omitiendo la referencia al clan Botín y al papel que presuntamente podía haber jugado la entonces fiscal y ahora ministra en evitar que un miembro del clan Botín fuera extraditado a Guatemala para que lo juzgaran por un caso de inmensa corrupción política. Así quedó la cosa en el terreno mediático y mira que la cosa era, pero seria. Pero toda esa historia del clan Botín no se puede contar. En España hablar de la banca, salvo para bien, no lo hace ningún medio porque de ahí pende la publicidad y nos quedamos solos contando la historia. A lo más que llegó alguno es a decir, conoce a Villarejo, e inmediatamente la ministra, que no es tonta, sacó un comunicado diciendo que nada, en la vida había visto a Villarejo, luego matizó la historia diciendo que no había tenido realmente relación con él. A lo mejor habían coincidido alguna vez, pero vamos, nada más. Bueno, pues mira tú por dónde hoy, después de la negativa salvaje de la ministra Dolores Delgado, varios medios publican una cinta de una comida maravillosa, eso fue un banquetazo, viendo el menú, en la que estaba Villarejo, el entonces juez Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra. Y algún otro policía más que también está entre rejas ahora mismo como Villarejo. La cinta es deliciosa. Si van ustedes a escucharla en el español se oye muy mal, prácticamente no se oye, y en el tercer corte además te ponen anuncios de automóviles que no hay manera de quitar, de modo que no se lo recomendamos. Y sin embargo en el confidencial, si lo escuchan por SoundCloud, se oye bastante mejor. Hombre, no es que sea sonido Dolby, pero vamos, se oye bastante mejor. ¿Y qué se oye en esa historia? Bueno, una de las cosas que se oye es que el juez Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra eran lío.
Eran pareja en aquel entonces. Garzón, por supuesto, estaba casado. No sabemos cómo iría su vida conyugal, pero parece ser que mantenía una relación de pareja con la fiscal en aquel entonces, que la conocía todo el mundo y que además Garzón en algún momento se permitía hacer comentarios del tipo de: esta que veis aquí, que bebe solo cerveza, luego bebe el vino de mi copa. Y los que estaban allí, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Qué ocurrente Baltasar Garzón! Eso es secundario. En fin, esta señora se podía acostar con quien quisiera, Garzón exactamente igual. En fin, mientras eso no interfiriera con sus funciones como juez y como fiscal, pues es una cosa totalmente secundaria. Ustedes pueden tener el juicio moral que quieran de un señor que está casado y al mismo tiempo está liado con una fiscal, con una modistilla o con una bombera, pero eso en última instancia no tiene, al menos en teoría, que interferir en su trabajo. Pero es que la conversación es gloriosa, porque la conversación es un rosario de todas las falsedades, de las hipocresías de la izquierda, que en petit comité dice unas cosas y luego de cara a la pasarela dice otras. Por ejemplo, en un momento determinado se toca el tema de la Lacrana, que saben ustedes que fue un barco que secuestraron piratas africanos, etcétera, etcétera, que al final el gobierno de Rodríguez Zapatero dio dinero bajo cuerda para que los liberaran en contra de cualquier principio moral, etcétera, etcétera, pero así era Rodríguez Zapatero y lo sigue siendo. Y, claro, los comentarios aquí son tremendos. La fiscal diciendo que España es un país bananero de coña, literalmente. Garzón poniendo a parir las resoluciones del gobierno español. Los policías partiéndose de risa. Y entonces resulta, y comentarios de la fiscal, de Garzón, etcétera, en el sentido de que a los negros esos es que no había que haberlos dejado entrar en España. Había que haberlos cogido y echarlos fuera, devolverlos a su sitio, porque esto no puede ser. Que esto lo diga gente que luego ha defendido la historia del Aquarius y la invasión africana de España, te conmueve. Porque es gente que efectivamente, de cara a los borregos que los siguen y que se dejan ovejunizar, te lanzan estas consignas del bien universal. Pero cuando hablan en petit comité, pegándose una comilona de campeonato, entonces al negro había que echarle, yo no sé cómo han dejado entrar, este país es de coña, este país es bananero. Bien. En un momento determinado hacen algún comentario sobre el juez Grande Marlaska de la Audiencia Nacional, no muy favorable. Y algún policía dice con bastante cachondeo que sois unos homófobos. Porque es sabido que el juez Grande Marlaska es homosexual, está casado con otro señor y de hecho tiene en el punto de mira a Hazte Oír, que es contraria a la ideología de género, y está persiguiendo que le quiten la consideración de utilidad pública. Y el juez Grande Marlaska nadie puede decir nada. Y por supuesto no hace referencia a su homosexualidad y la manera en que eso puede influir en sus resoluciones. No se puede hacer fuera. Si lo dices te pegamos en la cresta. Pero nosotros cuando estamos comiendo, anda el juez lo que es, anda no sé quién, anda que no sois homófobos, qué cachondeo nos traemos aquí. Tremendo. Es decir, de nuevo, ni creen en la política de los refugiados, del welcome refugees, ni creen en la ideología de género, ni creen en nada. Se dedican a utilizar lo que es todos esos instrumentos engañabobos para entretener a las masas, pero ellos están en otras cosas. Y verdaderamente los comentarios que hacen son terribles, verdaderamente terribles. Ahora, aquí hay otros dos aspectos todavía peores. ¿Qué relación tenían Garzón y la actual ministra Dolores Delgado con todos estos policías, de los cuales menos uno todos están ahora entre rejas, para quedar a comer y contar cosas que por razón de su profesión no pueden contar? Es decir, ¿hasta qué grado de intimidad había llegado el juez Garzón, la actual ministra, Villarejo y tutti quanti, para hablar de cosas que no se pueden hablar? Porque se supone que hay una confidencialidad profesional, que una fiscal de la Audiencia Nacional no puede ir contando hay cosas y en ese tono, y esto es un país de coña, y esto es bananero, que seguramente será cierto.
Pero ¿qué relación tienes tú con esos policías presuntamente corruptos para contarlo con esa familiaridad en esa comida y jijiji, jajaja? Primera cuestión. ¿Van a sancionar a esta gente? Esto, aparte de la señora Delgado y el señor Garzón, ¿lo hacen más jueces y más fiscales? ¿Es común que entre los fiscales y los jueces se reúnan con policías corruptos y les cuenten cosas de cómo está la situación en el país, en cosas que deberían guardar sigilo y confidencialidad? ¿Es común esto? Hombre, nos gustaría saberlo. Segundo, ¿de dónde venía esta relación tan estrecha? Porque es que Villarejo y los otros eran de campeonato. Ahora mismo, precisamente, es gente que está entre rejas, presuntamente como responsables de multitud de delitos. ¿Participaban en esos delitos también Garzón y la actual ministra? Es verdad, como preguntábamos, como nos cuestionábamos, como nos interrogábamos la semana pasada, que la ministra terció para que un miembro del clan Botín no fuera extraditado a Guatemala para ser juzgado por corrupción. Si terció, ¿recibió algo? ¿Esto es común o solamente, de nuevo, las manzanas aparentemente podridas y apestosas se llaman Baltasar Garzón y Dolores Delgado? Por cierto, en la conversación, conocidos como Balta y la Lola. La Lola, la que bebía el vino de la copa de Garzón. Bueno, pues estas son cuestiones que verdaderamente a uno se le queda muy mal cuerpo, pero se le queda muy mal cuerpo por todo aquello que efectivamente ve que pulula alrededor de esto. Un juez prevaricador expulsado de la carrera con toda la justicia del mundo, aunque eso sí, presionando para que pueda volver, como es el caso de Garzón. Una fiscal que ha llegado a ministra de Justicia, pero Dios nos ampare, y una serie de policías corruptos. Es que esto parece un guión de película de serie negra en Estados Unidos. Esto es, de nuevo, para serie de Netflix. Desde luego, como haya gente que se ponga a copiar la realidad española, pueden acabar copando totalmente las nuevas series de Netflix, porque desde luego ideas en ese sentido no les van a faltar. Pero fíjense ustedes en el panorama. Y sobre esto planeando, aunque los medios siguen sin quererlo contar, el hecho de que la actual ministra de Justicia pudo terciar en una prevaricación del tamaño de la Catedral de León para que un miembro del clan Botín, que controla el Banco de Santander, no fuera extraditado. Esto es muy serio. Esto es muy serio, es mucho más serio que si además la fiscal se acostaba con el juez. Eso, en fin, es otra historia. Pueden ustedes darle la calificación moral que quieran, pero eso es absolutamente secundario. Aquí lo grave es eso, y además con Villarejo y en el plan de compadreo que está. Y desde luego la ministra ha quedado, como mínimo, independientemente de las responsabilidades penales que pueda o no haber, como Rufeta en Lorca, porque es una embustera de tomo y lomo, de 7 suelas. Empezó negando que, vamos, hubiera coincidido nunca con Villarejo, no tuvo ninguna relación, y aquí se ve que estaban encantados de la vida, que se reunían, se ponían a comer como fieras. No sé por qué nos sospechamos que la comida la pagasteis vosotros, queridos niños, con cargos a dietas, o de los policías, o de la fiscal, o del juez, o del que fuera. Y verdaderamente es una de esas cosas que inquieta. Pero de pronto se empiezan a ver muchas piezas. Por ejemplo, cómo nos dedicamos aquí a defender la ley de memoria histórica y desenterrar a Franco y todo lo demás, y nadie cree en realidad en eso, de los que lo impulsan. Simplemente es otro engañabobo más, como la ideología de género, como el welcome refugees, etcétera, etcétera, para mantener a la gente entretenida y ovejunizada. Luego nos sentamos todos a comer, el juez corrupto, la fiscal que no sabemos muy bien cómo va a salir, y los policías, de los cuales, salvo uno, todos están ya por presunta corrupción en la cárcel. Verdaderamente ejemplar. Y sobre esto planeando, además, la sospecha de la corrupción en favor del clan Botín del Banco de Santander. Verdaderamente, luego no se sorprendan ustedes de que Zapatero llegara a presidente. Con una sociedad así, ¿qué presidente más adecuado que Rodríguez Zapatero?
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado las acusaciones mediáticas que afirmaban que tenía una estrecha relación con el inhabilitado juez Baltasar Garzón y el excomisario de la Policía Nacional Villarejo. Pero ahora tiene que callarse, no puede negar este hecho, ya que estas conversaciones privadas durante una comida, grabadas en secreto, claro está, por Villarejo, han salido a la luz pública, se han publicado. Ahora se sabe que María Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, era una de las 5 personas invitadas a la comida de agradecimiento de Villarejo, como saben, hoy en prisión preventiva. Una comida que dio para festejar una medalla al mérito que le acaban de conceder. Este almuerzo tuvo lugar el día 23 de octubre del año 2009 en Madrid. En aquel momento, la actual ministra era fiscal de la Audiencia Nacional. En esta comida participaron, además de Delgado, el exmagistrado Garzón, el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, y 2 mandos policiales adjuntos al DAO en aquella época, Enrique García Castaño, alias El Gordo, y Gabriel Fuentes. La comida se celebró en un conocido restaurante madrileño, duró más de 3 horas y, como decimos, la conversación fue grabada. Queda probada la camaradería que había entre los comensales, que hablaban de manera coloquial y se dirigían con diminutivos como Balta o Lola. Incluso en las conversaciones se hablaba como que la actual ministra y el ex juez pues tenían una relación de pareja. En esta comida se conversaba, se pueden escuchar en estas grabaciones, sobre temas judiciales, policiales, pero también sobre asuntos personales o familiares de los comensales. En un momento de la conversación salió el tema del secuestro del pesquero Alacrana por los piratas en aguas del Índico, unos individuos que fueron detenidos y traídos a España para declarar. En estas grabaciones se escucha a la ministra decir que no tenían que haber traído a ninguno de los dos. Después decía esto de que uno de los comensales criticase que estos piratas habían sido traídos a España con sífilis, dermatitis y que luego fueron ingresados en un hospital público madrileño, el Gregorio Marañón. Incluso se escucha como el juez Garzón afirma que tenía que haberse utilizado el limbo jurídico y utilizar a los piratas como moneda de cambio. Incluso llegó a decir que este pesquero, el Alacrana, debía de haberse abordado, aunque murieran 2, 3 o las personas que fueran. Les comentábamos, al hablar de la noticia anterior, que bueno, que uno de los engañabobos destinados a lavar el cerebro y a ovejunizar a la gente es precisamente la ideología de género. Por supuesto, esto acaba viniendo en beneficio de una serie de personas. El gobierno de Aragón, que es un desgobierno absoluto, eso es una mezcla de podemitas, me resisto a llamarlos nacionalistas aragoneses y socialistas, y es un desastre, de acuerdo con la Ley 4/2018 de 19 de abril, que por cierto es una ley titulada de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación, pues se dedica a tomar medidas en las que seguramente algunos creen, pero en el fondo, al final, la idea es los imbéciles de ahí fuera se tragan esto, nos toman por progresistas, nos votan, nosotros celebramos las comidas y luego nos partimos. Y cuando hacemos el comentario de esta lesbiana o de este homosexual, y lo hacemos como lo hacemos, nos reímos todos y decimos, anda, no seas homófobo. Bueno, en este caso dirán, anda, no seas homófobo, porque están en Aragón. Bueno, ¿y qué cuenta esta ley? Maravilloso. Bueno, pues en su artículo 27.3 reserva un 1% de las plazas para transexuales. De manera que ya saben ustedes que ser transexual en las ofertas es un plus. Hay partes de España donde si, por ejemplo, no pasas el nivel de vascuence, que no lo habla ni Blas, o no pasas el nivel de catalán, que en Cataluña lo habla la mitad de la población raspada, nadie más en ninguna otra parte del mundo, por más que ellos se empeñen en que el catalán, vamos, te lo hablan hasta en las Islas Feroe,
pues ese hermoso dialecto del provenzal lo hablan en Cataluña y van que se mata, por más que quieran imponerlo en otras partes. Bueno, si a eso le añades además otro tipo de cosas, ahora vamos a tener un 1% para transexuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, por ejemplo, si vamos a tener un 1% para gente que está en una situación especialmente delicada, ¿por qué no reservar ese 1%, por ejemplo, a padres de familias numerosas, que tendrán mucha más necesidad y que, por cierto, están ayudando bastante a la sociedad, más de lo que muchos se creen? Pues no, señor. ¿O por qué no lo reservan ustedes a madres de familias numerosas? Todavía menos. A transexuales, sí. Esto es una discriminación indigna. No hay un 1% de transexuales. A Dios gracias. Pero además, el hecho de ser transexual, que es un trastorno psiquiátrico, todavía sigue en el listado de trastornos psiquiátricos, se llama disforia de género, y es un trastorno pues muy parecido, por ejemplo, a la anorexia, en que de pronto una señorita se mira al espejo y aunque parece una deportada de un campo de concentración, pues resulta que se mira al espejo y ella se ve como un hipopótamo, pero nadie le dice, hija mía, eres un hipopótamo, no comas. No, la llevan al médico para que se dé cuenta que no es así. En el caso de la disforia de género es más grave porque efectivamente es un hombre o es una mujer y piensa que es del sexo opuesto. Y absolutamente esa quiebra total con la realidad, pues resulta que encima la vamos a premiar con un 1% de las plazas de empleo público en Aragón. Esto es un delirio y demuestra hasta qué punto pues, una sociedad que consiente estos delirios está enferma además en muchísimos planos y, por supuesto, al final muchísima de la gente que impulsa esto no se lo cree. Están en las comidas de Villarejo y la Lola y el Balta. Pero de cara afuera lo contamos. Porque el Welcome Refugees y la ideología de género y otras cosas, aparte que nos permite trincar bastante más, también permite tener ciertas cuotas de poder y engañar a los tontos. Y como el número de los tontos cada vez es mayor, porque para eso está la televisión y para eso están los medios que se venden al poder en mayor o menor medida, porque para eso está la publicidad pública y la publicidad institucional, pues nosotros seguimos por ahí. ¡Hala! Tan contentos, tan contentos. No se lo vamos a recomendar porque es inmoral, pero desde luego habría gente que no nos extrañaría que se planteara que si se llama Manuel, cuando se presente unas oposiciones en Aragón, diga que él se siente Manolita. Porque es que ya tiene de entrada más posibilidades de que le den la plaza. De manera que es verdaderamente para pensárselo. A todo eso, para terminarlo de arreglar, uno accede a la plaza no porque tenga méritos y talento para ello, que es lo que se esperaría de unos empleos públicos. No, porque es trans. Entonces, como es trans, nosotros lo colocamos ahí, al 1%, y arreando que es gerundio. Verdaderamente, para romper a llorar. La ley promulgada por el Gobierno de Aragón, la Ley 4/2018 de 19 de abril, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre otros aspectos también discutibles, provoca desigualdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque, en definitiva, da más derechos y beneficios a los que supuestamente hay que proteger y que son discriminados. En esta ley, que dispone incluso en sus títulos tratamientos administrativos de la identidad de género, atención sanitaria especial, planes educativos concretos, medidas específicas en el ámbito laboral y empresarial, también en el ámbito social, familiar y en cuanto al tratamiento incluso de la información cuando se habla de estos colectivos. Incluso en el tema de la comunicación, pues dice que hay que hablar de tratamiento igualitario. Entre todo esto, lo que nos llama, no nos parece mal, claro está que hay que hablar en un tratamiento igualitario de todas las personas. Lo que nos llama la atención también, entre otras cosas, es lo que está referido a las ofertas de empleo público. En estas ofertas de empleo público, según dice la ley,
que realicen las administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al 1% de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales. Esta discriminación positiva, con la intención de favorecer a un colectivo, lo que está provocando es que el resto de la ciudadanía no esté en igualdad de condiciones. Es decir, en cierto modo, los que buscan la igualdad están haciendo que tengan más beneficios que el resto de los ciudadanos a la hora de acceder, en este caso, por ejemplo, a un empleo público. Y concluimos esta sabrosa parte de nuestro boletín sección nacional o sección española con una noticia que le ha debido de colocar a Pedro Sánchez la angustia en el cuerpo, y eso que lleva con la angustia ya bastante tiempo, desde que salió toda la cuestión de su malhadada tesis. Por cierto, malhadada tesis que a nosotros nos parece episódica. No nos parece que el problema sea que haya plagiado la tesis o que la tesis sea un churro, etcétera, etcétera. Todo eso es grave, es impresentable, es indecente, es inmoral, pero no es lo más grave. Lo más grave es lo que muestra ese episodio. Y es que si tú perteneces a determinadas castas, te colocan aunque no tengas el más mínimo mérito. Pedro Sánchez en un momento determinado acaba con el lío de la tesis porque cuando el Partido Socialista después de Zapatero pierde las elecciones, él se queda descolgado, no lo eligen, y como no ha trabajado en su vida y siempre ha sido un aparachi, es decir, un miembro del aparato del partido, pues claro, en el partido le dicen no te preocupes que te buscamos una plaza en la universidad. Porque en la universidad no la tenemos con la gente de mérito ni con los sabios, la tenemos con los imbéciles, pero que son de los nuestros. Y entonces, claro, a Pedro Sánchez le dicen, oye, pero te podemos colocar de interino un año. Pero al cabo de un año, para que puedas ser profesor titular, tienes que ser doctor. O sea que tienes que leer la tesis, pero no te preocupes, porque te montamos el tribunal. Escríbelo sobre lo que sea, a cualquier cosilla te vamos a dar la máxima calificación y a continuación te hacemos titular. Esto no solo es grave por quien acaba siendo titular, que evidentemente es un ignorante, si es que no es un imbécil además como Rodríguez Zapatero, que diría Almagro. El problema es que además la gente que tendría que estar enseñando en la universidad porque tiene ese nivel no entra. ¿Por qué? Porque el imbécil ha ocupado la plaza. Y si el imbécil no sabe y es un ignorante, aunque haya conseguido la plaza de titular mediante una tesis doctoral que mejor no tocamos, ustedes imagínense cómo saldrán los alumnos. Claro, uno no puede dar lo que no tiene. De donde no hay no se puede sacar. ¿Y cómo vas a enseñar lo que no sabes? Bueno, pues imagínense ustedes el nivelazo que van a tener los alumnos. Y eso es lo grave en toda esa historia, pero lo que nadie quiere contar, porque claro, implicaría que volvamos a ver en qué se ha convertido la universidad. Y claro, eso es muy gordo porque hay mucha gente que se ha colocado en la universidad que no sabe hacerlo con un canuto. Y además, de la poca gente que hay en la universidad que tiene un cierto nivel, te lo dicen. Nos entra una gente que es más bruta, que es que no hay manera, tú no te puedes hacer idea de la gente que ha entrado. Como me ha llegado a contar a mí un catedrático de la Universidad de Barcelona, no te puedo contar lo brutos que son los del departamento, porque es que luego tú lo vas a aprovechar y lo vas a contar. O sea, mantengamos oculto lo brutos que son y lo ignorantes que son. En medio de toda esa historia, que ese es un episodio menor, Pedro Sánchez decide ir por la vía del fraude de ley. Esto Zapatero lo avanzó mucho, lo continuó muchísimo Rajoy con la ayuda de Montoro y ahora llega a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tiene un problema muy gordo que es el de la aprobación de los presupuestos. Este problema lo tenía Rajoy, a pesar de que tenía algunos diputados más. De hecho, el cálculo que había hecho Rajoy era que habían pasado los presupuestos, que al año siguiente prorrogaban y en el 2020 convocaban elecciones. Y entonces iban a aguantar hasta el 2020 y aplaudían hasta con las orejas. Pero mira tú por dónde Rajoy, que solo piensa en sí mismo, en vez de dimitir como era su obligación, permite que le monten una moción de censura, va y la pierde, no le sustituye a nadie de su partido y llega Pedro Sánchez. Ahora eso sí, Rajoy puede decir que él no ha dimitido. No ha dimitido. No señor, no ha dimitido. Así estamos donde estamos.
El problema ahora lo tiene Pedro Sánchez, a ver cómo consigue que le aprueben los presupuestos y entonces hacer lo mismo de Rajoy, presupuestos para el 19 y el 20 ya convocó elecciones, que es el sueño de Pedro Sánchez, a pesar de que dijera que iba a convocar elecciones enseguida. Pero claro, lo tiene muy crudo, porque resulta que el Partido Popular tiene mayoría en el Congreso y entonces lo que sucede es que pues no queda más remedio que pasar por el Congreso los presupuestos y te los va a tumbar el Partido Popular. Con lo cual los presupuestos se retrasan, te van a hacer la vida un yogur, etcétera, etcétera. ¿Qué se le ocurre a Pedro Sánchez en comandita con Podemos? Nos cargamos el Senado. Pasamos por ahí como podamos, en fin, aplicamos la ley como nos salga de las narices, es decir, como han hecho Rodríguez Zapatero y Rajoy y Montoro, y entonces nos saltamos esa historia y bueno, pues tiramos adelante. Bien, ¿y qué ha sucedido? Porque la cosa se ha puesto complicada, porque en el Congreso el Partido Popular y Ciudadanos han tumbado el esfuerzo del Partido Socialista y de Podemos para anular el veto del Senado. ¿Quiere esto decir que Pedro Sánchez no va a aguantar hasta el 2020? No lo sabemos. Nuestra impresión a día de hoy es que este año lo aguanta. Y va a aguantar este año a pesar de la tesis, de que le griten por la calle, de que le llamen de todo, etcétera, etcétera, por la sencilla razón de que tanto los nacionalistas catalanes como los vascos, como Podemos, tienen mucho interés en que Pedro Sánchez aguante. Podemos, porque cuanto más debiliten a Pedro Sánchez, más sueñan con que se van a quedar con esos votos de izquierda. Los nacionalistas catalanes, porque esperan que garantice el indulto de los golpistas si es que no los pone en libertad. Estos últimos días fueron vergonzosos con la delegada del gobierno en Cataluña, la señora Cunillera, que debe ser algo así como la traducción de conejera. Ella parece otro tipo de roedor, pero se llama Cunillera, diciendo que por supuesto hay que indultar a los golpistas, Borrell diciendo que tienen que estar en la calle y la Calvo diciendo que ya se ha alargado mucho el tiempo que llevan en prisión y lógicamente los nacionalistas catalanes, hasta que esa gente salga a la calle y esté claro que no van a pagar ninguna responsabilidad por el golpe, van a apoyar a Pedro Sánchez. Y los vascos, que quieren sacarse otro estatuto más inconstitucional de la manga para robar todavía más al resto de España, también lo van a apoyar. Aquí la historia, que es el gran problema, es si pueden hacer una jugada para que en primavera, cuando sean las elecciones andaluzas, las municipales y las autonómicas, las pueden sumar a las generales. El problema es que Susana, la Susi para los amigos en Andalucía, no está por la labor de ponerle las cosas a Pedro Sánchez. Y no le dice cuándo va a convocar elecciones, con lo cual Pedro Sánchez no puede decir nada. Ahora, cuenten ustedes con que Pedro Sánchez se va a mantener, salvo que ya suceda algo apocalíptico, pero fíjense, se ha llevado 2 ministros por delante, la ministra está tocada, lo de la tesis lo cuenta todo el mundo en bares y mentideros, o sea que realmente, en fin, salvo que haya un tsunami, pero tsunami, hablando hasta en japonés, Pedro Sánchez va a aguantar por lo menos hasta la primavera y entonces convocaría elecciones para que se junte con las otras y a ver si salen bien. Y con un poco de mala suerte llega hasta el 2020 o finales del 2019. Recuerden lo que les estamos diciendo, salvo que efectivamente tenga un catástrofe enorme. Si efectivamente nos encontramos con una quiebra de la economía, como viene augurando con bastante acierto don Roberto Centeno hace tiempo, y eso en vez de dilatarse hacia el futuro es ya, es muy posible que convoquen elecciones antes de que se vea la que se avecina, pero después gane quien gane, tanto si gobierna Ciudadanos con el Partido Popular como si gobierna con el Partido Socialista, el panorama va a ser crudo. De momento ya le han dado un disgusto hoy Ciudadanos y el Partido Popular a la gente de Podemos y sobre todo a Pedro Sánchez. Esta mañana la mesa de la Cámara Baja ha rechazado la intención de los socialistas de analizar los 2 recursos de amparo presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra la decisión de la mesa de la Comisión de Justicia
de admitir a trámite la enmienda presentada por el PSOE para eliminar el veto del Senado a los objetivos de déficit. El Gobierno tiene complicado sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año 2019 tras la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, que, como decimos, tumba esta enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista. Una jugarreta que parece que de momento no les está saliendo bien. Pero podrán los socialistas continuar con la batalla en el Congreso, en la Junta de Portavoces, para intentar llevar la decisión al Pleno y así salvar la enmienda o tramitar la reforma de la Ley de Estabilidad y llevar después los presupuestos al Congreso. La otra opción es presentar la senda de déficit prevista por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Por su parte, Podemos ya ha anunciado a la salida de la mesa del Congreso que estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional. Nos vamos al plano internacional y nos vamos al plano internacional con algunas noticias que son verdaderamente interesantes. Primera noticia que seguramente la prensa española se va a ocupar poco de ello, pero que es enormemente interesante. El gobierno de la India acaba de lanzar de forma ya absolutamente oficial y banderas desplegadas al viento un plan de cobertura sanitaria para familias pobres que han denominado como el mayor del mundo. India es un país peculiar. Si en el caso de China estamos hablando de una dictadura comunista que ha avanzado en términos económicos de manera espectacular y que a pesar de la diferencia que pueda haber entre la costa del Pacífico y zonas agrarias del interior, ese avance, en fin, no tiene enormes e insalvables desniveles y, de hecho, seguramente no se puede hablar de pobreza en China. Es decir, hay gente que efectivamente está en situaciones muy modestas, si se considera desde una perspectiva occidental, pero realmente en China no se puede hablar de hambre ni se puede hablar de pobreza. Esa batalla el Partido Comunista Chino la ha ganado y la ha ganado además impulsando un grado de prosperidad que será desigual, pero que cubre prácticamente a toda la población. En la India, que formalmente es una democracia, ciertamente es una democracia, pero con una corrupción espantosa, aunque los indios insisten en que son la primera democracia del mundo, porque es el país con un sistema democrático más poblado de todo el mundo, en la India existen mucho mayores diferencias sociales que en China. Y el desarrollo no se ha producido de una manera tan menos desequilibrada como en China. Es muy desequilibrada. Y de hecho se calcula que hay 100 millones de familias pobres en India. Cuando usted habla de 100 millones de familias pobres, está hablando de 500 millones de pobres como mínimo. Y cuando se habla de pobreza en India, se está hablando de pobreza, pobreza, pobreza. India sí que marca unos contrastes inmensos, pero verdaderamente inmensos, en los cuales, por un lado, uno puede encontrar unas exhibiciones de riqueza que incluso serían escandalosas en las zonas más ricas de China y unas muestras de pobreza muy, muy extendidas que verdaderamente son inmensas. Si uno, por ejemplo, viaja por China, lo más atrasado que se encuentra recuerda a la España de los años 60. Les habla una persona que vivió en esa España de los años 60. Eso sería lo más atrasado que pudiera darse en el caso de China. Es una España de los años 60, casi me atrevería a decir que de inicios de los 70. Y, por supuesto, lo que está avanzado está por delante de buena parte de los que viven en el siglo XX. En el caso de India, la parte atrasada recuerda a la España de los años 20 y 30. Es verdad que tienen teléfonos móviles o celulares, como se dice a este lado del Atlántico. Es verdad que uno encuentra tiendas para comprar ordenadores, computadoras en cualquier poblacho por ahí perdido, pero evidentemente los grados de miseria, de necesidad,
de precariedad que uno se encuentra en India, junto con una riqueza verdaderamente oriental en algunos casos. Esa pobreza es la pobreza que hemos visto en documentales de la España de los años 20 y 30. El gran programa indio pretende dar sanidad, cobertura de salud a 100 millones de familias pobres. Entiendan ustedes, estamos hablando de lo que pueden ser 500 millones de personas. Y esto es verdaderamente gigantesco. Y si India consigue esto, el estirón que se va a espectacular, porque en India existe un sistema de cobertura de salud universal y gratuita, como existe en los países más avanzados. No existe en Estados Unidos, sí existe en el Canadá y en la Unión Europea. Y es verdad que en India existe, pero hay buena parte de la población que queda fuera simplemente porque el sistema puede estar a horas de distancia. El sistema es, incluso yo les diría, razonablemente bueno. Quien está dirigiéndose a ustedes ha estado en varias ocasiones en hospitales indios y el servicio es profesional y es bueno en aquellos en los que él ha estado. No tiene mucho que envidiar a un hospital de otra parte del mundo, pero fuera queda muchísima gente, muchísimos hogares. Y si efectivamente esto lo consigue India, el avance que esto implica es verdaderamente espectacular. Y esto además tendrá otro tipo de consecuencias geoestratégicas. Por ejemplo, India no forma parte de la NATO, de la OTAN. India forma parte de los BRICS, junto con Rusia y con China, y luego a más distancia Sudáfrica y el Brasil. De modo que la noticia tiene bastante importancia y vamos a ver en qué queda. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha lanzado de forma oficial un plan para dar cobertura sanitaria a unos 100 millones de familias pobres en la India, lo que ha denominado como el programa más grande del mundo en un país en el que una parte de la población tiene acceso nulo a la sanidad. Cada familia bajo el programa dispondrá del equivalente de hasta 5.900 euros por año en atención hospitalaria secundaria y terciaria, una cantidad considerable para la India, según un comunicado del Ministerio de Salud. El programa también prevé la creación de 150.000 centros de salud y bienestar que proporcionarán desde servicios de salud materna e infantil a tratamiento contra enfermedades no contagiosas. El Gobierno espera que la cobertura sanitaria beneficie a unos 500 millones de personas vulnerables. También que el plan ayude a reducir el gasto en sanidad de los hogares. La India dispone de una red de cobertura de salud universal y gratuita, pero esta no tiene capacidad para responder a las necesidades de la población, que en una gran parte carece de acceso real a la salud. Más de un 17% de la población del país asiático gasta al menos el 10% de su presupuesto familiar en servicios sanitarios, mientras que el 85,9% de los hogares rurales y el 82% de los urbanos no tiene acceso a un seguro médico, según un estudio de la Organización Nacional de Encuestas, una agencia dependiente del Ministerio de Estadística. Un estudio, hay que decir, que fue elaborado en el año 2014. Según el Banco Mundial, en este país asiático, la India gastó un 1,4% de su Producto Interior Bruto en el sistema de salud en el año 2014, una cifra que ha sido calificada por activistas como insuficiente. Ustedes han oído, y nos vamos precisamente de la India al Atlántico, ustedes han oído hasta la saciedad durante este verano un nombre que es el nombre del Aquarius. No el refresco, sino ese barco que iba cargado de ilegales y que en un momento determinado todo el mundo decidió hacerse la foto con el Aquarius, y ahí lo mismo estaba Pedro Sánchez que Borrell, que el arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, que el padre Ángel, que en fin, cualquiera. La foto del verano era salir en el Aquarius y mostrar que será muy chachi, muy chupilerendi, muy piruli, y entonces uno estaba a favor de toda esta historia. Bien, como lo del Aquarius es una vergüenza, es decir, una de esas vergüenzas auténticamente escandalosas, porque es
de estos casos en que las mafias de la inmigración ilegal en Europa procedente de África pues llevan a la gente hasta el mar y entonces avisan a las ONGs que como viven de las subvenciones que reciben procedentes de los impuestos que pagan los sufridos ciudadanos, pues evidentemente están locos por seguir pasando gente a Europa, porque si no la ONG no tiene razón de ser, y si no tiene razón de ser, a ver de qué viven sus miembros, etcétera, etcétera. Pues claro, esto es una inmensa vergüenza que, por supuesto, nadie está dispuesto a corregir, salvo alguna persona, como es el ministro italiano de Asuntos Exteriores, que es uno de los personajes más bragados de la actual política europea, por no decir de la mundial. Pues mira tú por dónde el Aquarius, como se da la circunstancia de que incumple los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes y de refugiados auxiliados, ha contemplado que le han retirado el registro en Panamá. Y lo han hecho porque viola de manera sistemática la legalidad internacional. Mira tú por dónde, desde el padre Ángel a don Antonio Cañizares, pasando por Borrell, Pedro Sánchez y el Lucero del Alba, estaban apoyando algo que es una violación sistemática del derecho internacional. Claro, como esto se lo tomen en serio los estados y empiecen a retirar el registro de determinadas embarcaciones, esto le hace mucha pupita a las ONGs que viven de las subvenciones sostenidas con el dinero que Hacienda le quita a los pobres ciudadanos de los bolsillos. Y entonces inmediatamente varias ONGs, entre ellas Médicos Sin Fronteras, pues han empezado a decir que lo que ha hecho Panamá está muy mal, que eso está muy feo, que obedece a las presiones de Italia, etcétera, etcétera. Italia, gran potencia, como ustedes saben, vamos. La Italia actual es como la antigua Roma o incluso como la Italia de Mussolini, en fin. No, lo que pasa es que esto es una vergüenza. Se incumple la legalidad internacional. Se facilita la labor de las mafias y se llenan las arcas de las ONGs que actúan a espaldas totalmente de la legalidad internacional y apoyando de manera directa o indirecta a las mafias de la inmigración. Y luego, por supuesto, hay gente que se hace la foto. Y lo que ha hecho Panamá está muy bien. El problema es que lo ha limitado al Aquarius. Esto tendría que ser generalizado y entonces actuar de esta manera. Y, por supuesto, iniciar las acciones judiciales pertinentes contra esas ONGs que colaboran con mafias y que además se dedican también a violar sistemáticamente la legalidad internacional. El Gobierno de Panamá ha retirado el registro del Aquarius en su puerto debido a los informes internacionales recibidos en los que señalan que la embarcación está desatendiendo los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes y refugiados auxiliados en las costas del Mediterráneo. En este comunicado, las autoridades marítimas panameñas afirman que el capitán del Aquarius ha rehusado devolver a los inmigrantes y refugiados a los que prestó auxilio a su lugar de origen y por ello justifican la cancelación del registro por la ejecución de actos que afectan a los intereses nacionales. Varias ONGs, por su parte, entre ellos Médicos Sin Fronteras, se han apresurado a afirmar que esta decisión se debe a las presiones del gobierno italiano. El Papa Francisco, del que hace un tiempo hablamos, está últimamente que se sale y provocando, ya saben ustedes, que reacciones, en fin, no siempre de entusiasmo por parte de los fieles católicos. Hace apenas unos días decidió reconocer los obispos que había nombrado la dictadura comunista de China, con lo cual se ha armado la de San Quintín y el primero que ha protestado es el obispo de Hong Kong diciendo que eso es una traición. En China sucedió algo terrible, que fue el triunfo de la Revolución Comunista. La Revolución Comunista provocó inmediatamente la persecución de las confesiones religiosas del tipo que fueran, y en el caso de las confesiones cristianas, claro, había confesiones que se podían adaptar con más facilidad a la clandestinidad que otras. En el caso de la Iglesia Católica, muy mal, porque la Iglesia Católica es un orden sacerdotal o un orden clerical, necesita determinadas condiciones
Y efectivamente un colectivo así aguanta muy mal una persecución. En el momento en el que te quitan los sacerdotes, pues evidentemente nadie puede confesar. En el momento en el que te quitan los obispos no hay manera de ordenar otros sacerdotes, etcétera, etcétera. Y eso hace que en determinadas situaciones, pues claro, la situación de la Iglesia Católica sea muy mala. En el caso de las denominaciones evangélicas o protestantes, bueno, pasaron a la clandestinidad y han crecido enormemente. Porque, bueno, pues el hecho de estar apegado a la Biblia y no a un orden clerical o sacramental o sacerdotal, pues permite que se produzca ese crecimiento. Tendrás que esconder el Nuevo Testamento, la Biblia, bajo tierra, las reuniones serán clandestinas, etcétera, pero claro, la posibilidad de supervivencia y de crecimiento es muy distinta. De hecho, la prueba está en que el número de católicos en China aproximadamente es de 10 millones en la actualidad. El número de protestantes en China en estos momentos es de unos 140 millones, lo cual dice mucho y además con un crecimiento espectacular en las últimas décadas, con situaciones de mayor o menor dificultad según el estado de China, pero con un crecimiento espectacular. En el caso de la Iglesia Católica, además, se añadía otro problema, y es que el Estado decidió que iba a controlar a las confesiones religiosas. Y por lo tanto los obispos los nombraba el Estado. Y eso implicó que por un lado quedó la Iglesia Católica China oficial o nacional, cuyos obispos nombraba el Estado y por lo tanto eran obispos cuya ordenación se consideraba que no podía ser aceptada, y por otro lado pues 4 católicos en la clandestinidad, con obispos escondiéndose y ordenando cuando podían sacerdotes, etcétera, etcétera. La posición de la Santa Sede durante décadas ha sido una posición en este sentido de integridad. Es decir, nosotros no podemos aceptar los obispos que nombra la dictadura comunista de China, lo cual, dicho sea de paso, es absolutamente de sentido común. Y, por supuesto, esa era la posición de los católicos chinos en el exilio o del arzobispo de Hong Kong. Es decir, esa gente con unos sacerdotes cuya ordenación es inválida, con unos obispos que ha nombrado la dictadura comunista, etcétera, pues evidentemente no está en comunión con la Iglesia Católica. Llega el Papa Francisco y dice, pues sí señor, sí que están. Vamos a llegar a un acuerdo con los chinos, que sigan nombrando los obispos que quieran, a ver si nos dejan también nombrar a nosotros algunos, y todos juntos y ya está. Y evidentemente pues esto ha provocado una marejadilla, ahí casi sería un tsunami, sobre todo con el arzobispo de Hong Kong calificando de traidor al Papa Francisco, llamándole de todo, y los medios de comunicación, pues en fin, no ocupándose de esto. A lo mejor en COPE lo han contado mucho, pero no sé por qué tenemos la sospecha de que ni 13 Televisión ni COPE ha dicho ni hoste ni moste de esto. No contento con el fregado que ha organizado en China, que es, pero de padre y muy señor mío, el Papa Francisco decide empezar a visitar el fin de semana pasado, a partir del viernes, las repúblicas del Báltico. Y entonces aquí se produce la de San Quintín, porque llega el Papa Francisco a Letonia, que tiene una población católica, y entonces, pues lógicamente, ¿qué hace el Papa Francisco? Pelotear a los nacionalistas letones. Igual que los obispos vascos pelotean a los nacionalistas vascos y los obispos catalanes a los nacionalistas catalanes. Entonces llega el Papa Francisco y dice que le parece muy bien que Letonia sea una república independiente y que además esa república independiente defienda su libertad frente a Rusia, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esto es discutible en términos históricos, pero bueno, digamos que el discurso del Papa Francisco tiene una cierta coherencia. Se puede no compartir, pero tiene una cierta coherencia. Bueno, pues estás quedando bien con los letones, etcétera, etcétera, te metes con los rusos. Pero claro, el problema que hay, además, es que luego el Papa Francisco quiere llevarse bien con Putin, por eso de que Putin es de los pocos que defiende a la familia y cosas de ese tipo, y además acercarse a la Iglesia Ortodoxa rusa, a ver si los pilla en una hora tonta y los somete a la férula de Roma. Bueno, hace falta decir que en Rusia, que tiene una prevención histórica contra la Iglesia Católica, vamos, el Papa Francisco puede bailar el casachot que le va a dar lo mismo. Y después de esto,
y después de quedar como Rufete en Lorca, no para los letones, pero sí para los rusos, lo tiene, pero muy crudo, muy crudo. Y esta es una cuestión que también hay que saber entender. Uno de los peores enemigos que ha tenido Rusia históricamente es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha protagonizado una serie de agresiones dirigidas directamente contra Rusia. Cualquiera que vea, por ejemplo, alguno de los clásicos extraordinarios, les recomendamos ver, por ejemplo, Alexander Nevsky, que es una gran película de Eisenstein precisamente sobre la invasión alemana de Rusia en la Edad Media, contenida por Alexander Nevsky, San Alexander Nevsky, según la Iglesia Ortodoxa rusa. Con lo que se encuentra es con una invasión más que alemana católica. Son los caballeros de la orden teutónica, es decir, una orden de monjes soldados, como eran los templarios, como eran los hospitalarios, los que invaden Rusia con la intención de someterla a la Iglesia de Roma. Y, por supuesto, los rusos defendieron su independencia espiritual y su independencia nacional. Eso volvió a repetirse en el periodo de las turbulencias, como se podría traducir, anterior a la dinastía de los romanos, donde los jesuitas articulan golpes de Estado en Rusia y apoyan a falsos zares con la intención de que Polonia, nación católica, controlada por los jesuitas que expulsaron la reforma de Polonia a sangre y fuego, pueda someter a Rusia. Y eso forma parte, hay una película reciente, 1612, en la que aparece, por ejemplo, Ramón Langa, haciendo un papel de mercenario español, hubiera sido un gran ala triste, Ramón Langa, donde se comenta otra nueva invasión católica, además con los jesuitas de punta de lanza, de Rusia. Y eso se repite en diversas ocasiones. Es decir, eso se repite, se suele hablar mucho de la invasión de Polonia por Prusia y de la invasión de Polonia por Rusia, pero lo cierto es que Polonia se dedicó a pisotear todo. Y, por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad, les mencionamos otra película que merece la pena ver, si alguien tiene la posibilidad de ver Taras Bulba, que está basada en una extraordinaria novela de Nikolai Gogol, uno de los grandes novelistas rusos, nacido en Ucrania, porque Ucrania siempre ha sido rusa. La independencia de Ucrania es uno de tantos inventos perversos. Uno ve cómo efectivamente la gran lucha de independencia de los rusos es contra los imperialistas polacos que los traicionan, que invaden sus tierras, y que, por supuesto, entre otras cosas, se dedicaron a cerrar sus iglesias o a veces para humillarlos, a dejarles utilizar la iglesia solo el domingo, y quien tenía la llave y a quien había que pagar para poder entrar en la iglesia ortodoxa rusa el domingo era un judío. Con lo cual, la gente que vivía en Ucrania, pues hombre, simpatía hacia los judíos no fue concibiendo a lo largo del siglo XVII, pero eso hay que achacárselo a los católicos polacos. Eso significa que en términos históricos, como pasa con los ingleses, hay una desconfianza enorme hacia la Iglesia Católica, no solo por razones doctrinales, que las hay, sino fundamentalmente porque ha sido el agresor contra su nación y el que ha intentado someterlos y colocarlos bajo otro país, etcétera, etcétera. Y el Papa Francisco, por razones que se nos escapan, quizá porque viniendo de la Pampa las estepas le pillaban muy lejos, lo vería llano y pensaría que era igual, pero no lo es. Aunque, por cierto, la película de Taras Bulba se rodó en Argentina, porque La Pampa, en el cine por lo menos, recuerda las estepas de Rusia, de Ucrania. Bien, pues a lo mejor el Papa Francisco pensó que iba a ser pan comido lo de Rusia. No lo ha sido nunca. Los rusos lo tienen muy claro. Siempre ha habido una pequeña minoría católica, generalmente de gente de origen polaco. No hay nada más que leer a Dostoyevsky para ver la opinión de los rusos sobre esa minoría, también dicho sea de paso, pero en cualquiera de los casos esa idea que en algún momento alguien pensó, bueno, el Papa Francisco va a traer al redil de Roma a la Iglesia Ortodoxa rusa, que se olviden de ella, pero desde luego después de este fin de semana en la que de pronto ha decidido asumir la causa de las repúblicas del Báltico
y cantar su resistencia y su defensa contra Rusia, pues ya se pueden ustedes imaginar cómo va la cosa. Pero en fin, no ha sido lo peor de los últimos días. Seguramente lo de China ha sido mucho peor. Desde el pasado viernes, el Papa Francisco visita los 3 países bálticos en el centenario de su independencia. Hoy se encuentra en Letonia. Durante su discurso les ha hablado de la importancia de que sigan apostando por la libertad frente a Rusia. El jefe de la Iglesia Católica hace este comentario mientras a su vez continúa con su acercamiento a la Iglesia Ortodoxa y también al presidente Putin. De este modo, en su esfuerzo por tender puentes con Rusia, también habló de superar viejas rencillas y también de crear una unidad multiforme valorando las diferencias, pero no quiso pasar por alto la amenaza que sufren, y ante el presidente letón el Papa dijo esto: la celebración del centenario recuerda la importancia de seguir apostando por la libertad y la independencia de Letonia, que ciertamente son un don, pero también una tarea que implica a todos. La crisis de Ucrania ha elevado la tensión al este. Los países bálticos y Polonia han pedido una presencia permanente de la OTAN en su territorio. De momento hay un contingente de la alianza con participación española en Letonia, a 200 kilómetros de la frontera rusa, una medida disuasoria frente a un posible ataque ruso. Moscú todavía conserva una enorme influencia en este país báltico, donde un 36% de la población es de origen ruso, incluidos el presidente y el alcalde de Riga. Bueno, y ya ven ustedes que la situación es una situación bastante interesante en todo el mundo, empezando por España y llegando hasta esas repúblicas del Báltico, donde, por cierto, hay que recordarles a ustedes que en Letonia, donde el Papa se dedicó a hablar mal de Rusia, cerca de un 40% de la población son rusos. Es algo maravilloso, pero bueno, en Cataluña más de la mitad de la población tiene como lengua madre el español y no el catalán, y ahí están los obispos imponiendo las misas en catalán y no te menees. O sea, esto al final no crean que es tan distinto. Es más, viendo lo que pasa en Cataluña y en las Vascongadas, uno ya sabe que en toda la cuestión de Ucrania, el Báltico y Rusia, la misma institución ha optado también por los malos. Pero en fin, esto nos llevaría muy lejos. Como ven, el panorama está interesante, seguramente va a seguir así durante un tiempo, y ahora nos vamos a oxigenar un poquito con cultura y con doña Sagrario Fernández. Regresamos enseguida.